Vamos a tener el tiempo de estudiar acerca del Evangelio porque nosotros queremos formar discípulos para predicar. So this morning we have the opportunity to listen to the word, to listen to the gospel, because we want to prepare disciples, servants of God, so they can serve God. Para ser discípulos, primeramente tenemos que permanecer en la palabra de Jesús. To make disciples, first of all, we need to remain inside of the Word of God. Jesús por eso dijo a los judíos que habían creído en él: That is why Jesus told his disciples who had believed in him, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. right? If you remain in my word, then you will be my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Sobre ese tema estaremos compartiendo. También Dios dijo a los discípulos, a los apóstoles, o sea, a los cristianos, que vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Also, God told the Christians to go and make disciples in all nations. Entonces, para que las personas sean discípulos necesitan una base bíblica. And then, in order for people to become disciples, they need the foundation, the biblical foundation. Y lo principal es cómo resolver el problema del pecado. And then, the most important thing is how to resolve the problem of sin. Hoy en día hay muchas personas que creen en Dios, Nowadays, there are many people who believe in God, pero todavía están condenadas en sus corazones. but they still are condemned in their hearts. Todavía tienen que pedir perdón. They still feel they need to ask for forgiveness. En la Biblia está escrito: donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. In the Bible is written that where there is freedom from God, from the Lord, then there's liberty, there's freedom. Por eso desde ese punto nosotros vamos a estar estudiando a fondo para que nosotros también podamos compartir. So based on the main point, we're going to be studying about that part here. Primer tema que nosotros vamos a hablar es el origen del pecado. So the first topic we're going to talk about is about the origin of sin. Por ejemplo, primero nosotros tenemos, ¿por qué causa nosotros tenemos pecado? So first, we need to think about, why do we have sin? Ese pecado nos lleva a un problema, So that sin led us to a problem, que es la muerte y condenación. which is death and condemnation. Y la condenación al infierno eterno, que es el efecto. The eternal condemnation to hell. Entonces, para conocer ese punto, es muy importante conocer el origen. So in order to understand this point, it's very important to know the origins. Por eso nosotros vamos a irnos a Génesis. So that's why we're going to look into Genesis En Génesis capítulo 2, versículo 7, chapter 2, verse 7. dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. It says that God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Y Dios le sopló un aliento, el hombre fue un ser viviente y lo puso en el huerto del Edén. So then, man became a living soul, and he placed him in the eastward in Eden, the Garden of Eden. Dios, cuando creó al hombre, creó porque él quería tener una comunicación con él. When God created man, he created him because he wanted to, have a relationship with him. Por eso Dios, cuando creó al hombre, Dios le dio su espíritu. That is why when God created man, God, gave him a spirit. Ese espíritu es para que el hombre pueda tener una comunión con Dios. So that spirit is for man to have a fellowship, like a connection with God. Por eso Dios, cuando estaba con Adán, Adán tenía la sabiduría de Dios. So that's why when Adam was together with God, he had the wisdom from God. Porque tenían el mismo corazón con Dios. Because they had the same heart of God. ¿Qué significa tener el mismo corazón? What does it mean to be one with God? Pensar de la misma manera. To think in the same manner. Entonces Dios, al ponerle a Adán y Eva también en el huerto del Edén,
So as God placed Adam and Eve in the Garden of Eden, ustedes ya saben que había puesto 2 árboles también en el medio del huerto. you know that God had placed 2 trees in the Garden of Eden, right? Dice entonces, Dios plantó a todo árbol bueno para comer, también plantó en el medio del huerto el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. In verse 9, right? And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Entonces Dios claramente le dijo en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, está hablando que y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. So God in Genesis chapter 2 verse 16 and 17, God gave a commandment to men, right? In verse 16 and 17, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. you may eat from every tree of the garden you can eat from every tree. Si But, usted- verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Entonces Dios claramente le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de un solo árbol no podían comer. So God clearly said, right, out of all the trees that are there, you may eat from one tree, but from this other tree you may not. Entonces, si ellos creían esa palabra, ellos podían vivir bien. So if they believe that word, then they could live. They will be able to live. Dios no le prohibió de muchos árboles, solamente de un árbol. So God did not prohibit them from all the trees, only from one. Es como cuando tenemos muchas cosas en la casa, también tenemos venenos para hormigas, para ratas. It's like when we are in our house, we have a venom for rats, right? For ants. Ustedes ya saben si ingieren eso, ¿qué va a suceder? Van a So, morir, ¿sí o no? you know what happens, right? If you take the venom, then you're going to die. No era difícil lo que Dios le dio. It was not difficult what God commanded them. Entonces, en Génesis capítulo 3 ya sale cuando Adán y Eva fueron engañados por Satanás. So now in Genesis chapter 3, we see how they were deceived by Satan. Adam and Eve were deceived by Satan. Aquí primeramente nosotros podemos ver que Satanás quería conocer el corazón de Eva. So here we can see that Satan wanted to wanted to see the heart of Eve. Por eso Satanás que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. So what did Satan told Eve? Yeah, has God told you not to eat from every tree that is in the garden? Sí, porque por la boca uno puede hablar lo que cree en su corazón. Because through your mouth you're able to speak what you believe in your heart. Entonces, si Eva estaba segura, tenía fe en la palabra de Dios, era imposible que Satanás le engañe. So if Eve was very sure and confident about the word from God, it was really hard for Satan to deceive her. Pero si tenía la duda, ahí podía engañarle. But then if she had a doubt, then Satan could have deceived her. Por ejemplo, esta es una Biblia. For example, let's say this is a Bible. ¿Por qué me miran raro? Why do you see me weird? ¿Es una Biblia o no es una Biblia? Is it a Bible or not? ¿Ustedes no creen en el pastor? You don't believe in pastor? Es una Biblia, ¿verdad? It's a Bible, right? Vamos a ver. No. Amén, ¿verdad? Amen? Amén. No, es una Biblia. Really? This is a Bible. No les puedo engañar. Oh, I cannot deceive you. ¿Saben por qué? You know why? Porque ustedes estaban seguros que esto es un anteojo. Because you know that these are glasses. A alguien que está seguro de algo, nadie le puede engañar. Someone who is sure about something, that he cannot be deceived. Pero en la respuesta de Eva salía algo, la duda hacia la palabra de Dios. But according to Eve's answer, then you could see there was a doubt. ¿Cuándo uno about tiene God. duda? When do you have a doubt? Cuando no sabe bien algo. When you don't know something precisely. Entonces en el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente.
And then in verse 2, it says, and the woman said unto the serpent, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. we may eat of the fruit of the tree of the garden. ¿Hasta ahí está bien? Up to there, it's okay. Así le dijo Dios. That's what God said. Pero después dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. So verse 3, right? But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Acá hay un error. So here, there's a mistake. Dios le dijo del fruto del árbol que está en medio, que no coma. Did God say that from the tree that is in the middle, you should not eat? ¿Así le dijo Is that what God said? o no le dijo así? Or God didn't say that? Vamos a buscar Let's look here. la diferencia entre la palabra de Dios y el pensamiento de Eva. So the difference between God's word and Eve's thoughts. Ustedes pueden comparar ahí mirando en la pantalla entre los dos versículos. You can compare, right? Looking at the verses there on the screen. Dios le dijo claramente, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. God surely said that you should not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for the day that you eat of it, you should surely die. Pero, ¿qué dijo Eva? But what did Eve say? En la letra roja ustedes pueden leer, In the red color letters, you can read. pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Dios dijo eso? But in verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. Is that what God said? Pero algunos dirán, pero el árbol de la ciencia del bien estaba en el medio del huerto. The tree of the knowledge of good and evil was in the middle, Pero también estaba el árbol de la vida. but there was also the tree of life. Si yo les pregunto, pásame la taza que está en el medio de la mesa. So if I ask you, pass me the cup that is in the middle of the table. Entonces yo tengo que especificar, el que tiene tapa. So I need to specify, right? The one with the lid. Dios le especificó a Eva, God specifically told Eve, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it. Porque el día que de él comieres, Because on the day that you eat of it, ciertamente morirás. you should surely die. Entonces, pero Eva no estaba segura. But Eve, she was not sure. Por eso en su palabra podemos darnos cuenta que ella no estaba correctamente la palabra de Dios en su corazón. So according to what Eve spoke, we can see that she was not sure exactly about God's word. Hoy en día muchos cristianos hay, pero no tienen correctamente la palabra de Dios en su corazón. Nowadays, there are many Christians in this world, but the word of God is not clear, specifically in their hearts. Cuando la palabra se mezcla con el pensamiento humano, ahí pierde su valor. When the word of God is mixed with men's thoughts, then it loses its value. Entonces, cuando la palabra se mezcla con el pensamiento humano, es porque la persona no está bien segura de la palabra. When the word is mixed with men's thoughts, then we can see that that person is not really sure about the word of God. Y así Satanás puede engañar. And that's how Satan can deceive you. Por eso ustedes se darán cuenta ya la importancia de tener exactamente en nuestro corazón la palabra de Dios. That's why you are able to see the importance of having the word of God precisely established in your heart. Entonces, Eva, cuando escuchó la palabra de Satanás, So Eve, when she heard the word from Satan, ya tenía la duda. she had a doubt. ¿Cuál es la verdad? What is the truth? Por un lado, no tengo que comer del árbol que está en medio. On one side, I should not eat of the tree that is in the middle. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? What did Satan told Eve? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. In verse 4, right? And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Sino que sabe Dios el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. For God doeth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be open and you shall be as gods, knowing good and evil.
Entonces había dos palabras. So there were two words. Por un lado la palabra de Dios, On one side is God's word, por otro lado la palabra de Satanás. and on the other side we have Satan's word. Uno de los dos tenías que elegir. One of them, she had to pick. O elegir la palabra de Dios. Either pick God's word. Si elige la palabra de Dios, claramente tiene que rechazar la palabra de Satanás. If she picks God's word, clearly she has to reject Satan's word. No pueden creer ambos a la vez. She cannot believe both of them at the same time. Pero Eva, ¿qué hizo? So what did she do? Rechazó la palabra de Dios She rejected God's word. y aceptó la palabra de Satanás. And she accepted Satan's word. Por eso ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. That is why they ate from the fruit of the knowledge of good and evil. Muchas personas dicen que el primer pecado de Eva es la desobediencia. So many people say that the first sin of Eve is her disobedience. Pero la desobediencia fue la consecuencia del pecado. But actually, disobedience is the result of the consequence of sin. El pecado que aquí nos está indicando Dios es haber dejado la palabra de Dios y creído su pensamiento. Actually, here sin, what it's talking about is having departed from God and having followed her thoughts. Para muchos el pecado que es lo que yo hago. For many people, what is sin for them? Sin for them is what I do. Es como una persona que tiene un resfrío. It's like a person who has the flu. O vamos a pensar una enfermedad, el COVID. Or let's say like an illness, right? Like a COVID, right? El COVID no es que los síntomas son la enfermedad, The COVID is not that the symptoms are the illness, sino lo que produce esos síntomas es la enfermedad. but the illness produces symptoms. ¿Por qué yo me siento mal? Why do I feel bad? Pero porque hay algo que produce que me sienta mal. Because there is something that is making me feel bad. Tengo COVID. Oh, I have COVID. ¿Por qué yo vivo una vida tan sucia? Oh, why do I live an evil life? ¿Por qué yo cometo pecado? Why do I commit sins? Es porque yo tengo el pecado. It's because I have sin. El pecado no es lo que yo estoy cometiendo. Sin is not what I am committing. Eso es como los síntomas. Those are like the symptoms. El pecado real es que de Eva dejó la palabra de Dios. The actual sin is that Eve left the word of God. Y aceptó la palabra de Satanás. Desde ese momento el hombre perteneció a Satanás. And accepted the word of Satan. From that point forward, man belonged to Satan. Desde ese momento Satanás le enviaba la información. From that point forward, Satan sent him the information, his information. ¿Qué hizo entonces Eva? So what did Eve do? Que después de comer, o sea, después de creer la palabra de Satanás, ¿qué ellos hicieron? After having believed the word of Satan, what did they do? Aquí nosotros podemos ver la creencia de Eva. Here we're able to discover Eve's, belief. Aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice. In verse 6, right? And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to her eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did. Entonces aquí ya ustedes pueden ver algo ¿por qué vio la mujer que el árbol era bueno? So why did the woman saw that the tree was good to eat? Si hubiera creído a Dios, ¿cómo miraría el árbol? If she would have believed God, how was she going to look at the tree? Como malo, ¿verdad? As evil, right? Pero ¿por qué veía como bueno? So why did she saw that as good? Significa que fue engañado. That means she was deceived. Estaba siendo manipulado. She was being manipulated. Por eso ella miró que el árbol era bueno para comer. That is why she saw that the tree was good to eat. Ahí significa que Eva murió a la palabra de Dios. That means Eve died unto the word of God. El hombre empezó a ser manipulado por la palabra de Dios. So man began to be manipulated by the word of Satan. Satan, yes. Yes, by the word of Satan. Entonces,
desde ese momento, todos los pensamientos que salían de Adán y Eva eran totalmente fuera de la palabra de Dios. So from that point forward, they begin to believe all the thoughts that Satan was giving them. Primeramente, ellos conocieron que estaban desnudos. So first of all, they discovered that they were naked. Y surgió un pensamiento. So one thought arose within them. Esto es un problema. This is a problem. Estamos desnudos. We are naked. Si Dios nos ve así, If God looks at us like this, nos va a castigar. He's going to, chastise us. ¿Qué tenemos que hacer? What should we do? Tenemos que resolver este asunto. We should resolve this problem. Ellos hicieron con hojas de higuera delantales. They did aprons with fig leaves. Entonces, pero cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de Dios. But when they heard the word of God, they hid from God. Ahí perdieron la libertad. They lost, that freedom. Empezó la condenación. And, condemnation began. Y empezó la obra para resolver el problema de su pecado. And the work to resolve the problem of their sin began. Ellos pensaron, para ser libre del pecado tenemos que hacer algo. So they thought, in order to be free from sin, I should do something. Para tapar nuestra vergüenza, con hojas de higuera tenemos que hacer. To cover our shamefulness, we should cover ourselves. Entonces vamos a pensar, ¿la desnudez era un problema? So let's think, was being naked a problem? No, Dios le hizo desnudo a ellos. No, actually God already made them, born naked. ¿Cuál era el verdadero problema de ellos? What was the main problem for them? Ellos dejaron de creer en Dios. They stopped believing the word of God. El dejar de creer en Dios, la Biblia llama muerte espiritual. Having stopped believing the word of God, the Bible calls it death. Aunque ellos creían en Dios, pero ellos ya creían a Dios, pero conforme a sus pensamientos. Even though they believe in God, but now they believe in God according to their thoughts. Yo pienso que el pensamiento de las religiones es de la misma manera. So I think that the thoughts of religion is the same way. Porque las religiones que nos enseñan, So religion, what does it teach us? ¿tienes pecado? Do you have sin? Tienes que hacer algo. You must do something. Tienes que esforzarte. You must, try hard. Tienes que pedir perdón. You must ask for forgiveness. Tienes que arrepentirte. You must repent. Y ya no peques más. Don't sin no more. Entonces las personas, ¿qué hacen? So what do people do? Se van a la iglesia, They go to church. piden perdón, They ask for forgiveness. se arrepienten They repent. y le prometen a Dios que ya no van a cometer más. And they promise God that they are not going to sin anymore. Pero como las hojas de higuera se rompían cada momento, But su you know- decisión también se rompe. Just as like the fig leaves, they will be destroyed or deter. Then same thing. Sí, su decisión. We- Ustedes también ya probaron muchas veces así. According to your decisions too, right? You have also tasted this kind of way. ¿Cuántas veces ya se arrepintieron? How many times you repented? ¿Cuántas veces pidieron perdón? How many times you asked for forgiveness? ¿Y cuántas veces le pidieron a Dios, Señor, ya no voy a hacer más? And how many times you asked God, I'm not gonna do it again. Pero cuántas veces todas esas decisiones se rompieron otra vez. But then how many times those decisions were broken? Como Adán y Eva. Just like Adam and Eve. Vamos a hacer una con hoja de higuera delantales. Let's make, an apron to cover ourselves with fig leaves. Pero de repente se rompió otra vez. But then suddenly, once again, it broke. Tenemos que hacer nuevamente. We have to, make the apron again. Nunca en su corazón ya se resolvió, ya no tenían la libertad como antes. Never in their hearts it was resolved. They no longer had that freedom in their hearts anymore. Vivían condenados, They were living, being condemned con miedo. with fear. ¿Por qué ellos estaban condenados y con miedo? Why were they condemned? Why were they with fear? Ellos pensaban, por They- culpa de nuestra desnudez. They thought, because of our nakedness. Por eso Dios le preguntó, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? So that's why God asked them, who told you that you were naked? Dios ya se dio cuenta. Ellos creían en Dios, pero totalmente diferente al corazón de Dios. So God noticed that, they believe in God, but totally different from how, from God's point of view.
Ellos ya desde ese momento tenían el corazón de Satanás. So from that point forward, they had Satan's heart. Por eso, ¿qué hizo Dios? So that's why, what did God do? Dios les expulsó del huerto del Edén. God expelled them, took them out from the garden, the Garden of Eden. No solamente él fue expulsado del huerto del Edén, todos nosotros estábamos en el cuerpo de Adán en ese tiempo. So not only they were kicked out of the Garden of Eden, but all of us were actually inside of inside of Adam and Eve. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por el pecado, When Adam and Eve were kicked out of the Garden of Eden because of sin, todos estábamos en el cuerpo de Adán. we were all inside Adam's body. Porque nosotros somos descendientes de Adán. Because we are descendants of Adam. Entonces, cuando entró el pecado en el mundo, So when sin entered into the world, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, in Romans chapter 5, verse 12, what does it say? Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Wherefore, as by one man sin entered into the world, Y por el pecado entró la muerte. and death by sin. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. And so death passed upon all men, for that all have sinned. ¿Qué significa? Que nosotros fuimos pecadores. What does it mean that, we became sinners? ¿Desde cuándo? Since when? Algunas personas piensan, yo fui pecador desde que comencé a pecar. Some people think I became a sinner as I started to commit sins. Cuando era niño a mí me preguntaban, ¿desde cuándo fue usted pecador? When I was a kid, they would ask me, since when you became a sinner? Y yo pensé, ¿cuándo fue el primer pecado que cometí? So I thought, when is the first time I committed a sin? Porque yo pensaba, yo nací sin pecado, Because I thought I was born without sin. pero ¿cuándo fui pecador? But when did I become a sinner? Cuando cometí mi primera transgresión. When I committed my first transgression. Y me acordé que a los 5 años yo le mordí a mi hermanito. And I remember that at 5 years old, I beat my younger brother. Y yo dije, a los 5 años yo fui pecador. At 5 years old, I became a sinner. Pero la Biblia, ¿qué dice? But what does the Bible say? No, tú ya naciste con pecado. No, you were already born with sin. O sea que más claramente en Salmos capítulo 51 dice, It's even more clear in the book of Psalms, versículo 5, ¿qué capítulo? capítulo 51, So 51, Psalms 51, versículo 5. verse 5. Ahí dice que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. No desde el momento que nacimos fuimos pecadores, sino al ser concebidos en el vientre de nuestra madre ya éramos pecadores. It's not that at the moment we're born we become sinners. No, it says here that I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. No es porque en el vientre de nuestra madre ya estábamos pateándole a nuestra madre con odio, no es por eso. It's not that because, inside of our mother's womb, we were like kicking her. It's not that that's why we became Sino sinners. porque heredamos el pecado de nuestro antepasado Adán. But actually because we have inherited sin from our descendants, which is Adam and Eve. En Adán nosotros ya habíamos muerto. In Adam, we have already died. Por eso cuando nacimos, ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. That's why as we are born here, we are born with the nature of sin, as a sinner. ¿Qué significa eso? Aunque no queremos pecar, automáticamente sale el pecado de nosotros. What does that mean? Even though we don't want to sin, but automatically sin comes out of us. Por eso muchas personas están luchando contra el pecado. That's why many people, they are fighting, against sin. Ya no tengo que mentir. I should no longer lie. Ya no tengo que robar. I should no longer steal. Ya no tengo que tener estos malos pensamientos. I should no longer have these evil thoughts. Entonces, aunque las personas me ven So even though people look at me, que parezco una buena persona, I may seem as a nice pero person, delante de Dios yo soy pecador. but in the eyes of God, I am a sinner. ¿Qué tengo que hacer? What should I do?
Así las personas viven. That's how people are living. ¿Saben por qué viven así? Do you know why they live like that? Porque que no conocen el origen del pecado. Because they do not know the origin of sin. No conoce que en su naturaleza ya está el pecado. They do not know that in their nature, sin is already there. Es como una planta de mango. It's like a mango tree. ¿Desde cuándo es mango? Since when it became a mango? Desde que nació. Since it was born, Pero cuando creció recién salen los frutos. once it grows, right? Then you're able to see the fruits. De la misma manera también nosotros cuando nacimos ya teníamos pecado. In the same way, as we are born in this world, we are already born with Y sin. cuando crecimos salió el fruto del pecado, o sea que son las transgresiones. And as we grew up, then the fruit of sin came out, and those are transgressions. Por eso la Biblia nos habla que ya nosotros somos esclavos del pecado. That's why in the Bible it's telling us that we are slaves unto sin. Entonces, ¿el esclavo puede hacer lo que quiere? So can the slave do whatever he wants? El esclavo no es libre. The slave is not free. Por más que quiera hacer lo bueno, no puede hacer. No matter how much good he wants to do, Por más que trate, igual va a salir el pecado. no matter how much he tries, sin is going to come out. Por eso, porque el hombre es esclavo del pecado, ¿qué sucedió? So since man is a slave unto sin, Por eso del hombre salen los frutos del pecado, que son las transgresiones. that is why from man comes out the fruits of sin, which are transgressions. Por eso el hombre, sin saber eso, está tratando de resolver el problema del pecado. That is why men, without knowing this, they are trying to resolve the problem of sin. Dios dice que el hombre ya fue pecador desde antes de nacer. So God is saying that man already became sinner even before he was born. Por eso dice en Salmos capítulo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Right? That's why in Psalm 51 verse 5 it says, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Entonces ya Dios nos dice, tú eres pecador desde el vientre de tu madre. So God is telling us, you're already a sinner from your mother's womb. Por ejemplo, ustedes cuando nace una víbora venenosa, bien inocente, ¿qué hacen ustedes con esa víbora venenosa recién nacida? You know, for example, when a snake with a venom snake is born, what are you going to do with that venom snake? Le matan. Some people say, I'll kill her. Pero esa víbora, ¿qué hizo? But little, ¿Hizo algo para que ustedes le maten? Snake, what did it do to you? Did it do anything for you to kill that snake? Huh? Ni diente tiene. They don't even have teeth. ¿Ustedes le van a matar? You're gonna kill the little snake? No. No. Sí, claro. Yes, of course. ¿Por qué le van a matar? Why are you gonna kill her? Porque ahora todavía no es peligrosa. Because now, it's not really dangerous. Pero en su naturaleza un día se va a manifestar. But then his nature is going to be manifested. Entonces uno al ver el futuro de esta serpiente recién nacida, but then as you think about the future of this snake, who he was just born, lo primero que hace es matarle. ¿Sí? The first thing you're going to be doing is kill it. Ahora es inocente. Right now it's Pero very cuando innocent. crezca, but then once it grows, va a morder a alguien. ¿Sí? it's going to bite someone. Y para prevenir eso hay que solucionar. And to to not allow that to happen, you have to. De la misma manera, nosotros ya de nacimiento fuimos pecadores. Ya está en nuestra naturaleza. In the same way, we're already born as sinners. Our nature is already there. Como dice en Salmos, se descarriaron los impíos desde la matriz, dice. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Like in Psalm it says, right, that they took their own way, their own path, and they were falling into sin. La Biblia nos habla que ya nosotros fuimos pecadores desde antes de nacer. The Bible is telling us that we were already born as sinners before we were born. Por eso la verdadera realidad del hombre, So that's why the reality of man is, dice en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaiah 59, verse 1 and 2.
Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Behold, the Lord's hand is not shortened that he cannot save, neither his ear heavy that he cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Aquí dice que Dios oye bien, Here it says that God is able to hear very well, pero no nos puede oír, but he cannot hear us. porque el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Because sin is like a barrier between God and man. En San Juan capítulo 9 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. In John chapter 9, it says that God doesn't hear sinners. Si una persona tiene pecado, If a person has Dios no le sin, puede oír. he cannot hear you. Pero algunos me dirán, pero si alguno hace la voluntad de Dios, puede oír. But some people will say, but if you do God's will, God can hear them. ¿Y qué es la voluntad de Dios? And what is God's will then? Ser libre del pecado. Be free from sin. Si uno todavía tiene pecado, If you still have sin in your heart, significa que está condenado, that means you are condemned. significa que está fuera de Dios. That means you are outside of God. Como dice en Romanos capítulo 3, 23, Like in Romans 3:23, right? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Por eso, la raíz de las transgresiones es el pecado que está en nuestro corazón. That is why the root of sin are the transgressions that are, in us. O sea que la soberbia, la codicia, la mentira, los hurtos, Right? Like lying, covetousness, right? All those evil thoughts. ¿qué es eso? Ese es fruto del pecado. What is that? That is the fruit of sin. Entonces muchas personas que quieren resolver, So many people, what do they want to resolve? ya no tengo que adulterar, Oh, I should not commit adultery. ya no voy a robar, Oh, I should not steal. me voy a arrepentir, Oh, I need to ya no voy a repent. mentir, I'm not going to lie. ya no voy a tener malos pensamientos, I'm not going to have evil thoughts. pero continuamente se producen. But continually, all this is coming out. O algunas personas So some people, tienen en el centro de su corazón el pecado. in the center of their hearts, there's sin. Entonces en el centro de su corazón del pecado que hay So in the center of their hearts, what's in there? el adulterio, Adultery, hay el mentir, lying, odiar, hate. que no se ve, You don't see that. se enoja también. Then you get mad too. Ustedes saben que enojarse es pecado. Do you know that being angry is a sin? ¿Ustedes no se enojaron todavía alguna vez? You never gotten mad, angry anytime? Pero eso no se ve, ¿verdad? But you cannot really see that, right? Mi esposa una vez me mira. Sometimes my wife, she looks at me ¿Estás enojado? Me pregunta. and she asks me, are you mad? Yo estoy enojado, I'm mad. pero yo le digo, no. No, I'm not. Pero acá tengo un enojo, ¿sí o no? But deep in my heart, Estás there's enojado. anger, right, inside of me. No. Oh, you're angry, right? No, No. no. Entonces no se ve. So ¿sí o you no? don't see that. Eso no significa que yo no tengo. That doesn't mean I don't have it. Cuando hace frío, ustedes traen los abrigos. When it's cold, you have your coat, right? Pero cuando hace calor, no But- se ve nada de abrigos. But then when it's hot, you don't see any coats. Eso significa que ustedes no tienen abrigos. Does that mean you don't have coats? O sea, eso no significa Like que ustedes jackets? no tienen abrigos. That doesn't mean that you don't have coats, right, or jackets. Tienen los abrigos, pero bien guardaditos. Yes, you have those coats, but they are safely guarded, right? Cuando viene un viento frío, When a cold wind comes to you, ya se pone la chamarra, then you put on your jacket, right? se pone la gorra, And then your hat, right? Your hood. bufanda. Yeah. ¿Eso dónde estaba? So where was that? Guardado. It ¿sí o was no? it was saved, right? It El was- corazón del hombre también es así. the heart of man is the same way. Los pecados están guardados. The sins are hidden. Pero cuando hay una oportunidad, ¿qué es lo que sale? But when there's an opportunity, what comes out? De repente sale la mentira. Suddenly lie comes out. Sí, de repente sale otras cosas. Suddenly other things come out. Eso no significa que uno no tenía la mentira, pero de repente mintió. That doesn't mean that person didn't have like a lie in their hearts. Estaba la mentira ya.
The lie was there. Como Jesucristo dijo un día, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. You know, just like Jesus said one day, right? Out of the heart comes out the evil thoughts. Dios miró un día nuestro corazón y vio todas esas cosas. One day God looked at our hearts and he saw all of those things. Pero las personas tapan todas esas cosas con la educación, You know, about people, they hide those things with education. con la moralidad, por You know, ejemplo, with morality, for example. también la religiosidad, Also with religion. hacen oración y ayuno, You know, they pray, they fast. caridad, You know, they good like charities. también buenas obras. Also good works. Entonces las personas, ¿cómo le ven? So how do people look at them? Ah, parece que esa persona no tiene pecado. Oh, it seems like that person doesn't have any sin. Pero ¿qué pasa? No tiene pecado, está guardado. But so what happens? That person doesn't have sin or it's just hidden. Por eso, ¿desde cuándo fue eso? So that's why, since when this happened? No que éramos buenos, pero de repente nos convertimos en pecadores. It's not that we were good, but or suddenly we became sinners. Ya estaba en nuestra naturaleza. It was already in our nature. Por eso en esta mañana lo primero que tenemos que entender es que ya por qué fuimos pecadores. So that's why this morning we need to understand why we became sinners. ¿Fue por nuestra culpa? Was it because of our O por Adán. faults or because of Adam? Por Adán, dice la Biblia. Because of Adam, that's what the Bible Romanos says. 5:19 para terminar. Right? In Romans chapter 5, verse 19, right? To finish off first. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. Romanos 5:19. Yeah, Romans 5:19, for as by one man's disobedience many were made sinners. ¿Qué dice la palabra? What does it Por say la here? desobediencia de un hombre, Adán, nosotros fuimos pecadores. By one man's disobedience many we became sinners. La gente ¿cómo piensa? Yo soy pecador por mi culpa. How do people think, oh, I am a sinner because, you know, it's my Pero la fault? Biblia dice, no, But the Bible says no. por Adán fuiste pecador. Because of Adam, you became a sinner. En forma gratuita. You know, in a free way, you became sinner. Porque yo mi apellido es Figueredo. My last name is Figueredo. Un día cuando yo nací, One day when I was born, me miraron así. people saw me. Qué niño tan feo. Oh, such an ugly boy, kid. Vamos a ponerle Jorge. Oh, let's, name him Jorge. Y no me preguntaron si yo quería tener el apellido de ellos. They didn't ask me if, I wanted to receive their last name. Si me hubieran preguntado, If they would have asked me, ¿qué apellido quieres? what last name do you want? Jorge Trump. Jorge Trump. Pero no me preguntaron. But they didn't ask me. Ya heredé el apellido. I already inherited the last name. Por la culpa de mis padres soy Figueredo. ¿sí o no? Because of my, my parents' fault, I am Figueredo. Si yo fuera Trump, If I was Trump, diría, Trump, tú eres mi padre. I would say, Trump, you're my father. Deme algunos millones. Hey, give me a few million. Pero yo no puedo hacer. But I can't do that. ¿Ustedes también eligieron su apellido? Did you pick your last name? No, ¿verdad? ¿Ustedes eligieron ser pecadores? Did you choose to be sinners? No, ya heredamos el pecado. No, we already inherited sin. Fue en forma gratuita. It was in a free way. Ya terminó la primera sesión. So first Vamos session is finished. tener la segunda sesión And después then- de unos descansos. So after 15 minutes, we'll have a second session. Son muy buenos alumnos, nadie se durmió todavía. You guys are really good students. Nobody slept. Gracias. Thank you.